La creación de la humanidad enfrentó por varias generaciones a cientos de dioses aztecas, pero este proceso finalizó con una mítica batalla entre Mictlantecutli y Quetzalcóatl. Esta gran batalla se la conoce como la leyenda de los soles. Para tener el derecho de crear al humano que hoy conocemos, Quetzalcóatl emprendió un viaje al Mictlán, el mundo de los muertos. Fue allí en busca de los huesos sagrados que podían crear la vida. El único problema era que este sitio era el hogar del Señor de la Tierra de los Muertos, un infierno con 9 niveles en los que ningún ser se atrevía a entrar. Los horrores y desgracias que albergaba este sitio atemorizaban a mortales y dioses por igual, por esto el viaje de Quetzalcóatl es tan significativo. Las deidades Tonacatecutli y Tonacacíhuatl estaban casados y crearon la mitad del mundo. Al terminar esta tarea dejaron que la otra mitad fuera obra de 2 de sus 2 hijos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Pero la ambición y el carácter de los hermanos provocó la destrucción. Esta rivalidad fue responsable de la destrucción de 4 eras de soles. En cada una de estas eras se originaron seres que poblaron el planeta, animales, humanos y otras especies vivieron bajo el amparo de los dioses primigenios, y los 4 soles que gobernaron por miles de años. Cuando nació Quetzalcóatl, todos los humanos fueron engendrados con maíz, esto les dio fuerza, inteligencia y una resistencia total a las enfermedades. Podían engendrar hijos sin dolor y vivir más de 500 años, eran seres demasiado perfectos, pero arrogantes, tan grandes eran que se negaban a rendir culto a los dioses. Esto enfureció a Tezcatlipoca, que era un jaguar gigante con musculosas extremidades humanas. Primero destruyó los 3 soles primigenios, y cuando iba a hacer lo mismo con el último, su hermano apareció frente a él en su forma de serpiente y le ordenó detenerse, pero el jaguar no estaba dispuesto a escucharlo y le lanzó una bofetada que marcó el lomo de Quetzalcóatl. Después la serpiente se enrolló en su cuerpo para estrangularlo e inyectarle su veneno, pero la fuerza del felino se impuso, clavándole varias veces sus garras. La serpiente quedó moribunda y Tezcatlipoca cambió su estrategia, no destruyó el último sol, únicamente se limitó a lanzar un potente zarpazo que aumentó la fuerza del viento y esto se propagó a todo el mundo, haciendo que los hombres se encorvaran para caminar, por lo que se convirtieron en monos. Desde entonces se lo conoció como el Sol de Viento, que era gobernado por el dios de la lluvia. Tras coronarse, obligó a sus súbditos a crear un gran corazón, que llegó a ser tan grande para que recuerden el poder de los dioses y se rijan bajo la ley de la bondad. Sin embargo, esto solo produjo hombres improductivos y débiles. Ante este panorama, Quetzalcóatl, que había sobrevivido de milagro, se acercó a Xiuhtecutli, el dios del fuego, y le ordenó destruir a la humanidad. En ese momento del cielo comenzó a llover fuego y todas las ciudades, selvas y estepas ardieron, destruyendo la vida y purificando la existencia. Cuando la tormenta cesó en el centro del planeta se formó una pila con los huesos de todos los mortales. En este momento los dioses primigenios se reunieron para deliberar sobre sus creaciones y tras una larga reunión, llegaron a la conclusión de que la raza humana estaba maldita. Los 4 intentos anteriores habían terminado en tragedia y peleas entre deidades, por esto, se decidió entregar los huesos sagrados de la creación a Mictlantecutli, el señor de la Tierra de los Muertos. Este horroroso ser fue el encargado de ocultar en lo más profundo del inframundo los huesos que permitían dar origen a la vida. Él mismo los vigilaba a toda hora. Los que llegaban a contemplarlo en su morada enloquecían con su simple presencia. Su rostro es el de una calavera de la que cuelgan unos restos de piel. En las oscuras cuencas de sus ojos se puede ver un par de pupilas blancas diminutas. En las articulaciones lleva pulseras siniestras con grandes colmillos. En lugar de manos tiene garras y alrededor de su cuello tiene un collar, con 2 serpientes secas. Es la imagen misma de la muerte. Tras conocer esta decisión, Quetzalcóatl enfureció y fue a buscar a su padre, el temible Tonacatecutli, creador de los mares. Al verlo le dijo que había fallado en su misión como dios primigenio, y le hizo saber que se había comprometido a crear él solo al ser humano. Con este acto demostraría que las deidades más antiguas habían obrado de forma cobarde. Su padre escuchó con atención el discurso y le dijo en tono tranquilo que apoyaba su valentía, pero le recordó que para conseguir los huesos sagrados debía bajar al Mictlán y llegar hasta donde se encontraba Mictlantecutli, y una vez ahí tenía que convencerlo para que le regresara los huesos del origen de la vida. Pero lo que más le preocupaba a su padre era el viaje. Para acceder a una audiencia con el dios de la muerte debía pasar por los 9 planos del inframundo.
Así Quetzalcóatl se sumergió en el inframundo, con el permiso y la burla de los dioses primigenios. Ninguno, ni siquiera sus padres, creían que lograría regresar vivo de esa travesía. El primer reino de la oscuridad que visitó fue Itzcuintlán. En este sitio Mictlantecutli liberó una furiosa iguana gigante para que devore a Quetzalcóatl. Esta bestia estaba oculta en las sucias aguas del río Apanohuacluya. Para evitar ser devorado, el dios se reunió con un perro guardián a quien le entregó varias ofrendas de sangre. Además le ofreció un pacto para que los perros acompañen a los futuros humanos. Así pudo ingresar a un largo puente colgante para evitar sumergirse en las aguas. Mientras cruzaba, la iguana gigante lo vigilaba esperando su caída. Le tomó una semana caminar hasta el otro lado. Después estuvo varios días en una cueva oscura. Esta le llevó al segundo plano, el Tepe Memonamictlán. Este sitio reúne una cadena montañosa de pesadilla. Por todos lados hay enormes cerros que chocan entre sí, pero para la serpiente no representaba una verdadera amenaza. Estudió el camino y decidió trazar una ruta para pasar a toda velocidad entre las escarpadas pendientes. Se tardó, pero logró evitar los valles que están repletos de demonios sedientos de sangre. Para este punto la ira de Mictlantecutli aumentó y ordenó que se dificulte el paso del dios por los siguientes planos. Tras cruzar a la última cima de piedra volcánica llegó al tercer plano llamado Ixtepetl. A diferencia del plano anterior, aquí había un único camino hacia una montaña colosal, 100 veces más grande que cualquier coloso visto en la tierra. Ni siquiera se alcanzaba a ver su cima, solo se vislumbraba un camino hecho con obsidiana pegajosa, tanto que despegaba la piel de los muertos que caminaban por ese sendero. Quetzalcóatl tocó el inicio con la punta de su mandíbula y al moverla, toda la piel de su rostro se desgarró, incluso algunos de sus colmillos quedaron adheridos a la obsidiana. A pesar del dolor, su hambre de gloria podía más. Le tomó casi un mes atravesar el doloroso camino y llegó a la cima totalmente despellejado. Sabía que por su condición divina las heridas sanarían, pero el trauma que le produjo nunca quedaría atrás. En la anhelada cima estaba el cuarto plano, llamado Cehueloyan. Este parecía un reino celestial por su paisaje repleto de nubes. Desde esa cumbre podía ver otras 7 iguales. En ningún lugar del universo conocido hace tanto frío como en esos picos montañosos, pero había 2 problemas mayores, las ráfagas de viento y la falta de gravedad. Esto provocó que la serpiente se eleve sobre las cumbres y quede a merced de la tormenta. Este viento era manipulado por Mictlantecutli, quien pensó en clavar al dios en uno de los abismos que hay entre cada montaña, pero su confianza extrema le hizo cambiar de decisión. Maltrató su cuerpo en múltiples ocasiones contra la dura roca, y después de una larga tortura lo condujo al sexto plano, el Temiminaloyan. Quetzalcóatl subió arrastrado por los vientos hasta que solo hubo oscuridad, hasta que perdió la conciencia. Así pasó más de un año. Cuando recobró sus facultades se encontraba en otra cueva oscura, pero en esta ocasión los gritos y lamentos lo llamaban de la profundidad. Mientras más indagaba le comenzaron a llover flechas de todas partes. Se percató que desde todos los ángulos del sendero, emergían manos que disparaban flechas puntiagudas que estaban bañadas en veneno. Una vez más Quetzalcóatl aprovechó su condición de serpiente para evitar los ataques. Milagrosamente llegó al octavo plano sin un rasguño. Esto hizo sonreír a Mictlantecutli, ya que él mismo había disparado varias flechas. El penúltimo plano se llama Teyoyocualoyan, una de las regiones más peligrosas. Quienes llegan hasta aquí y no están preparados para el combate, ven cómo su corazón es devorado por los jaguares salvajes. Estas bestias miden unos 3 metros, son rojos y negros, tienen armaduras sagradas de oro en su cuerpo y plumas rituales sobre su cabeza. Nada puede frenar su apetito de sangre, y pueden oler el miedo de los muertos desde que están atravesando el cuarto plano. Quetzalcóatl luchó con varios de ellos, se agazapó entre los arbustos y rocas de este infierno y mordió a muchos. A otros los estranguló con su impresionante fuerza. Después arrancó los corazones de los jaguares muertos y los abandonó para distraer al resto. Así pudo escabullirse para por fin llegar al último plano, el Apanohualoyan, el hogar del temible Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Desde que cruzó el umbral vio al temible dios en el centro, aparentemente dormido sobre una pila de huesos y custodiado por demonios y almas aduladoras. Para llegar hasta él debía cruzar 9 hondos océanos plagados de miles de bestias que deambulan en las profundidades. Pero para su sorpresa, el dios del Mictlán le dio una barca con la que cruzó los océanos en medio de 1000 tempestades.
Mictlantecutli gozó con cada desgracia del viaje de la serpiente. Cuando finalmente se vieron las caras, Quetzalcóatl lucía destruido en cuerpo, pero con una fortaleza mental única. Mictlantecutli rió a carcajadas por varios minutos hasta que le preguntó el motivo de su visita, y la serpiente le ordenó entregarle los huesos sagrados que estaban guardados en ese lugar. El dios lo invitó a un combate para que pueda probar su merecimiento. La serpiente aceptó y fue conducida a un enorme coliseo repleto de monstruos y almas atormentadas. El combate duró muy poco. Quetzalcóatl se abalanzó sobre su oponente y enrolló todo su cuerpo para dejarlo sin aliento, mientras clavaba sus colmillos en el cuello de su oponente. Mictlantecutli se volvía a reír de forma incontenible, hasta que se tendió en el suelo y proclamó como vencedor a la serpiente. Frente a esa multitud de aberraciones le entregó los huesos sagrados y le nombró héroe del Mictlán, pero propuesto esto era solo una trampa. Quetzalcóatl lo sospechó, pero intentó abandonar el infierno lo más rápido posible, amarró los huesos en su lomo e inició su viaje de retorno. Apenas abandonó el 9º plano, Mictlantecutli envió a sus guerreros más prominentes a cazarlo. Les exigió que traigan el corazón de la serpiente. Pese a esto, la serpiente llegó hasta el 1er plano casi sin dificultades, pero el amo y señor del Mictlán le había preparado una última trampa. Hizo cavar un hoyo gigantesco por donde debía atravesar la serpiente. Para aumentar las probabilidades de fracaso, Mictlantecutli puso en los alrededores unas codornices, la comida favorita de Quetzalcóatl, quien al verla se abalanzó sobre ellas. Sin embargo, cayó en la trampa, quedó atrapado en unas púas y murió. Ahora su cuerpo le pertenecía al Mictlán, y se ordenó que fuese llevado ante Mictlantecutli para que éste lo devorase. No obstante, durante el camino el dios se levantó. Se dice que esto fue obra de su madre, la diosa Tonacacíhuatl. Entonces la serpiente desechó su piel, la untó con veneno y se deslizó de forma sigilosa para no llamar la atención de los súbditos del infierno. Recuperó los huesos sagrados y huyó, pero su plan no fue perfecto. En el camino de regreso se percató que los huesos sagrados se habían roto, pensó en abandonarlos. Sin embargo, si hacía eso toda su misión sería un fracaso. Así logró salir del Mictlán, con la piel aún delicada por el cambio forzado y con su botín deteriorado. Los demás dioses se quedaron perplejos al escuchar su hazaña y le dieron la autorización para restaurar a la raza humana. Sobre una montaña sagrada colocó los huesos rotos, y se sacrificó a sí mismo para que de su sangre nazca la especie que dominará el plano terrenal. Al mismo tiempo su antigua piel llegaba a las manos de Mictlantecutli, quien la devoró de un solo bocado. A pesar del potente veneno que contenía el rey de los muertos, no fue destruido, pero sí sufrió un terrible dolor que le duró varias décadas y nunca más recuperó la vista. El que sí se sacrificó fue Quetzalcóatl. De esa masa que se formó entre los huesos y la sangre, brotó el 5º sol que hoy gobierna los días y las noches, y se levantaron humanos de diferentes formas y tamaños, con una serie de características psicológicas y físicas, pero con el mismo deseo de superación y lucha que Quetzalcóatl.